Entonces, la primera pregunta es que en su debate sobre la justificación con Carlos Veloz, usted citaba a varios autores protestantes. Entonces, ¿por qué es útil citar a académicos protestantes en lugar de citar al magisterio católico al hablar con protestantes? Bien, sí, es una pregunta que se plantea porque por ahí han salido varios protestantes, la verdad ya con excusas un tanto, me parece sinceramente desesperadas. O sea, una cosa es lidiar con los argumentos, y eso se entiende, poner objeciones a los argumentos. Otro nivel de cosas es ya cuando comienzan a insultar o atacar a la persona, o cuando ya plantean un conjunto de ya no objeciones o contraargumentos, sino simplemente excusas que son tan jaladas de los pelos que ya sinceramente parecen desesperadas, ¿no? Y lo tengo que decir así, porque las cosas se deben decir como son. No estoy haciendo un ataque personal, estoy haciendo una calificación sobre el tipo de objeciones que a veces ponen. No una calificación sobre las personas, pero yo los actos, las objeciones, las situaciones, sí las puedo calificar y juzgar con juicio justo. Dicho eso, entonces han salido a rasgarse las vestiduras de decir, ¿cómo Dante se pone a citar académicos protestantes? Eso no se vale, ¿no? Como que no se vale, como que estuviera prohibido que Dante Urbina, católico, para defender a alguna doctrina en debate, pudiera citar a algún académico protestante, ¿no? Por ejemplo, por ahí salía un filósofo a decir, oye, pero si Dante cita a N.T. Wright como gran referencia y gran autoridad en este tema de la justificación, ¿por qué no refiere, por ejemplo, al asunto que N.T. Wright no es católico y él no cree en el Papa, no cree en tal o cual dogma sobre la Virgen María, etcétera, etcétera? ¿Acaso ahí N.T. Wright no es una referencia? Pues bien, para empezar, en primer lugar, hay que informarse un poquito, tener un poquito de sentido de proporcionalidad. Los académicos tienen especializaciones. N.T. Wright no es un especialista en Mariología. N.T. Wright no es un especialista en la historia del papado. Ojo, y existen protestantes, académicos protestantes que se han especializado en Mariología o en asuntos de papado. Incluso existen académicos no cristianos que estudian históricamente algunas cuestiones de fe cristiana y son académicos reputados en su campo. Esto no significa necesariamente que uno tenga que creer todo lo que dicen los académicos. Los académicos son una referencia, no es que sean el magisterio infalible o algo por el estilo. Pero como digo, hay que tener un poquito de sentido de proporcionalidad también, porque si hablamos del caso concreto, por ejemplo, de N.T. Wright es reconocido como uno de los más relevantes académicos en el tema de la justificación. Ahora, en el tema del canon, por ejemplo, N.T. Wright no es de los más relevantes académicos. Si uno de verdad se toma las cosas de modo serio y ve cómo yo cito académicos en debates, en mi debate pasado sobre canon con el señor Néstor Díaz, lo pueden ver en mi canal de YouTube, debate sobre el canon del Antiguo Testamento, yo no cité a N.T. Wright. A quien insistentemente cité fue más al académico Lee Martin McDonald. ¿Por qué? Porque Lee Martin McDonald es el académico protestante más relevante en el asunto de la historia del canon. Entonces lo cito a él. Pero Lee Martin McDonald no es un académico que sea reconocido como de los más relevantes en el asunto de la justificación. En el asunto de la justificación, N.T. Wright sí es reconocido en eso. Entonces, por un sentido simplemente de entender las especializaciones académicas, que cualquier persona que participa del mundo académico, y yo trabajo en el mundo académico, hago publicaciones académicas, se entiende que se cita fundamentalmente a los académicos relevantes en el área de especialización relevante. Que N.T. Wright, este académico que cito, no crea todas las doctrinas católicas, ok. Que tenga ciertas afirmaciones sobre el asunto de justificación que no coincidan exactamente con todo lo que decimos los católicos sobre la justificación, ok. Yo no estoy diciendo que haya que coincidir en todo. Lo único que estoy diciendo es que un académico del más alto nivel en esa área de especialización de la justificación realiza ciertos argumentos que son cercanos o a veces coincidentes con puntos que afirmamos los católicos, y que eso debería llamar a reflexión, y que es un elemento intelectual que vale la pena tomar en cuenta. Eso es trabajo intelectual, sea uno ateo, católico, budista, sea lo que sea, tomar a los autores más relevantes de un área de especialización y traer a colación sus opiniones a un debate intelectual, tiene todo el sentido del mundo. Pero quiero hacer rápidamente, así velozmente nomás, unas precisiones sobre esta observación de que, Dante Urbina no puede citar académicos protestantes. Miren, me parece
que luego de mis debates está sucediendo que algunos protestantes llegan a unos extremos que ya ni saben qué criticar. Si yo cito magisterio en los debates, si cito magisterio, cito al Papa, cito concilios católicos, etcétera, entonces me dicen, no importa, no nos importa ni un bledo tu magisterio, así que ni me vengas a citar magisterio. Yo digo, ok, no puedo citar magisterio. Entonces les cito académicos protestantes. Y me dicen, esos académicos protestantes no son nuestro magisterio, nosotros no tenemos que doblegarnos a lo que esos académicos digan. Digo, ok, ya no puedo citar académicos protestantes. Bueno, les citaré académicos católicos. Y entonces me dicen, eso no vale, porque ya se sabe que los académicos católicos van a decir las cosas católicas. Sí. Entonces yo digo, bueno, ya no puedo citar académicos católicos, citaré padres de la iglesia. Cito padres de la iglesia y dicen, es que los padres de la iglesia eran hombres falibles que se contradecían entre sí. Como por ejemplo, Carlos Veloz refirió eso en el debate cuando yo le contrapuse las auténticas citas sobre los padres de la iglesia. Entonces, como que no me permiten citar nada, entonces cito Biblia. Entonces les cito la Biblia y ¿saben con qué han salido? Salen a cosas como decir, miren, Dante Urbina inconscientemente en su inconsciente es protestante porque cree en la sola escritura. Si no me creen, pueden buscar en internet, hay por ahí un teólogo que hace ya un poco más de un año me hizo la difamación de que inconscientemente yo creía en la sola escritura porque citaba mucha Biblia o como que citaba pura Biblia. Entonces se ponen tan quisquillosos que al final no puedo citar nada. O sea, ya no puedo citar nada para debate. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, esto lleva también a que a veces estos protestantes que critican de este modo caen en unas inconsistencias que ya son absurdas, sinceramente. De nuevo, estoy calificando los malos argumentos, los actos, no las personas. Primero, quieren contraponerme a Papa Francisco, al Magisterio, a Benedicto XVI, etcétera. Me los quieren poner en contra. Y cuando yo cito al mismo Papa Francisco, a Benedicto XVI y al Magisterio para demostrarles que no estoy siendo inconsistente, que estoy en coherencia con esto cuando se los toma completos en lugar de con citas recortadas, entonces salen a decir, pero a mí qué me importa tu Magisterio. Entonces, ¿qué inconsistencia? Traen textos de Magisterio para supuestamente refutarme. Yo los refuto con el mismo Magisterio y dicen, ¿y qué me importa tu Magisterio? Si no les importa, entonces ¿para qué lo traen? Y si van a acusarme que son inconsistentes, tengo el derecho a defenderme con el propio Magisterio de tal acusación. En segundo lugar, y con esto presento el segundo punto, ¿no? Miren, precisamente porque los protestantes no tienen un magisterio vinculante, que sea así vinculante para todos, es que es relevante citar a los más importantes académicos. Si un protestante me dice, a mí qué me importa Matthew Thomas, qué me importa Matthew Bates, qué me importa N.T. Wright, qué me importa esos académicos protestantes, Dante, que me está citando, ellos no son mi magisterio infalible. Ok, amigo protestante. Si tú no tienes ningún magisterio infalible y gente como Matthew Bates o N.T. Wright son académicos protestantes del más alto nivel que han estudiado estas cosas a fondo, te pregunto, una persona que quiere investigar sobre el asunto, ceteris paribus, o sea, poniendo todo lo demás de lado, en principio, ¿a quién debería prestarle más oído? ¿A ti con tu interpretación particular, señor protestante X, o a N.T. Wright, que es uno de los académicos protestantes más relevantes del campo del tema de la justificación? Entonces, precisamente porque no tienen un magisterio, es que con más razón debemos prestar más oídos a aquellos que tengan más créditos académicos. Por último, he de decir que estos críticos caen en una falacia de falso dilema, porque ellos creen que porque yo cito tal o cual académico protestante estoy yendo en contra del magisterio o convirtiendo a ese académico en mi magisterio. Salen con esas acusaciones absurdas. Nada más falso. Como católico, mi fe corresponde a los contenidos definidos por el magisterio católico. Luego, que yo en mi trabajo apologético puedo utilizar a ciertos autores protestantes que han realizado ciertos aportes académicos para defender eso, no es problema, porque eso que estoy defendiendo no es la autoridad, el invento de tal o cual académico protestante. No, lo que estoy defendiendo es el depósito de fe del magisterio, ese es el contenido, y luego instrumentalmente se puede echar mano de tal o cual académico. Y para cerrarlo con un ejemplo. Salió por ahí, por ejemplo, un apologeta protestante a acusarme del absurdo de que porque yo cito la visión del académico protestante Matthew Bates de que la palabra griega para fe, pistis, significa predominantemente fidelidad en el contexto antiguo, entonces yo estoy contradiciendo al Concilio de Trento. Pero miren, les voy a citar a ese académico protestante y ahora les voy a citar al Concilio de Trento y vamos a ver cómo son las cosas de verdad.
Dice el académico protestante Matthew Bates en su libro Salvation by Allegiance Alone, capítulo 4. Durante la Reforma se desarrolló una definición triple de la fe entre los seguidores de Lutero. 1. Notitia, contenido que debe ser aprendido intelectualmente. 2. Ascensus, acuerdo intelectual. Y 3. Fiducia, confianza. Mi afirmación es que fiducia no destaca suficientemente la realidad vivida de la fidelidad. Traduciendo en sencillo, este académico protestante nos está diciendo que la visión que se tuvo en la Reforma protestante en el siglo XVI de lo que significa el término fe no capta suficientemente el elemento de fidelidad, el aspecto vivido de la fe. Pues bien, yo hago referencia a ese académico. Ahora miren lo que dice el Concilio de Trento, 4 siglos antes del nacimiento de este académico, ¿no? Decreto sobre la justificación, canon 12. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, que perdona los pecados por Jesucristo, o que solo aquella confianza en la que nos justifica sea anatema. Traducido en sencillo, señores, el Concilio de Trento está condenando la idea de que la fe que justifica se pueda entender en términos de una mera confianza o fiducia. ¿Y qué decía el académico protestante que les dije? Que les cité hace un ratito, que la visión reformada en el siglo XVI estaba llevando la fe prácticamente ese término de fiducia y no entendía suficientemente el aspecto adicional de la fidelidad. En otras palabras, el Concilio de Trento está correctamente condenando la visión protestante sobre el asunto y está en consonancia, o lo iba a decir mal, este académico protestante del siglo XXI está en consonancia con lo que ya había dicho el Concilio de Trento en el siglo XVI. Claro, este académico protestante probablemente no lo haya hecho con esa intención, pero el hecho es que hay consonancia. Claro. Sí, es un poco como jugar con las fichas del campo de ellos, pues de su propio campo. Entonces, bueno, procedo a hacer la segunda pregunta que tenemos, y es que por ahí se ha dicho que la defensa que usted hace de la doctrina de la justificación es contrahecha por las declaraciones de Monseñor Brian Farrell, el secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Entonces, ¿usted qué nos podría decir al respecto? Sí. Por ahí hay un teólogo, ¿no?, que salió a hacer la acusación de que, le dan un ultra requete pacatazo a Dante Urbina porque Monseñor Brian Farrell lo contradice a Dante Urbina, ¿no? Bueno, en primer lugar, me llama la atención, ¿no?, que personas que supuestamente se presentan como, pues, teólogos académicos y todo eso, pues, no sé, utilizaban terminologías como el ultrapacatazo o qué sé yo, ¿no? No sé en qué parte de los estudios académicos del respectivo instituto de teología se estudia sobre el ultrapacatazo como alguna categoría teológica tipificada, qué sé yo, ¿no? Fuera de esas ironías, vamos al contenido. Es muy sencillo. Monseñor Brian Farrell, con sus declaraciones, contradice lo que yo estoy sosteniendo. Muy fácil de resolver. Leamos las declaraciones de Monseñor Brian Farrell. Dice Monseñor Brian Farrell, esto lo cito de la versión italiana actualizada de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, Vatican News, 5 de enero de 2021. Abro cita. Simplificando mucho la cuestión, la diferencia entre luteranos y católicos, entre protestantes en general y católicos, siempre fue vista como una divergencia sobre el modo en que Cristo nos salva o no salva. Luego apunta, todos, luteranos y católicos, profesamos la misma fe en que Cristo nos salva, por la gracia, en la fe que nosotros tenemos en Él. Y esta gracia nos hace capaces de hacer buenas obras, y por lo tanto, esta controversia fundamental fue superada. Desde entonces estamos haciendo más progresos para superar las divergencias. No todas han sido superadas todavía. Es lo que he venido diciendo. Tal vez el Monseñor Brian Farrell, en un contexto ecuménico, lo dice como en un sentido más propositivo. Yo, en un contexto de debate, pues lo digo como en un sentido un poquito más de controversia y debate, y es eso, es una diferencia de énfasis, pero no hay una contradicción. Comencemos viendo lo siguiente. Monseñor Brian Farrell comienza sus palabras diciendo, simplificando mucho la cuestión. Entonces llama la atención que alguno que se pretende un gran intelectual teológico, etcétera, obvie este detalle.
O sea, Monseñor Brian Farrell no está diciendo, uy, acá yo exhaustivamente voy a ver cómo está la diferencia entre católicos y luteranos sobre el tema de la justificación. No, desde el inicio de la cita está anunciando que está simplificando la cuestión. ¿Ok? Punto 1. Punto 2. Que la diferencia entre católicos y protestantes muchas veces o continuamente ha sido vista como Cristo, como el modo en que Cristo salva o no salva. Sí, estoy de acuerdo con esa parte de la cita. Luego, cuando dice que luteranos y católicos profesamos la misma fe en que Cristo nos salva, estoy de acuerdo. Tú le preguntas a un luterano, ¿quién te salva? Cristo. Tú le preguntas a un católico que esté informado de su fe, ¿quién te salva? Cristo. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Yo nunca he negado eso. En mi mismo debate con Carlos Veloz dije, Cristo es el que me justifica. Yo no tengo problema con eso. Luego dice, por la gracia. Desde el comienzo de esta entrevista, y siempre lo he dicho, somos salvos por gracia. Yo no niego que la salvación sea por gracia. Luego dice, en la fe que nosotros tenemos en Él. Al comienzo de esta misma entrevista he precisado que los católicos creemos en la justificación por la fe. Pero ¿sabes qué falta en toda la cita que he leído? Falta el término solo. En ningún momento dice solamente por la fe. Entonces, ¿a qué fui yo a debatir? ¿Fui a debatir acaso si Cristo nos salva o si la salvación es por gracia o por fe? No. Lo que yo fui a debatir es si la salvación es solamente por la fe. Y Monseñor Brian Farrell en ninguna parte de la cita dice que ese asunto de solamente por la fe es un punto de acuerdo. De hecho, al final de la cita dice que no todas las divergencias han sido superadas. Entonces hay puntos de divergencia y puntos legítimos para debate y por lo tanto, no sé, o sea, critican sin entender o critican por criticar o no sé ya qué habrá detrás, ¿no? Pues eso, ¿no? Ahora, en estos puntos de divergencia, pues es que se plantean debates, ¿no? Hay otros puntos de coincidencia y ahí no hay necesidad de debate. Luego, en cuanto a que esta afirmación de Monseñor Brian Farrell de que la gracia nos hace capaces de las buenas obras, podría salir ahí el teólogo protestante a regodearse y decir, eso es lo que decimos los protestantes, la gracia nos hace capaces de buenas obras. Y yo digo, y los católicos también afirmamos eso. Yo en mi discurso de apertura, en mi debate con Carlos Veloz, desde el comienzo dije, estoy hablando de las obras del amor en el orden de la gracia, o sea que son habilitadas por la gracia. El Concilio de Trento, en el Canon 1 del decreto sobre la justificación, dice que las obras hechas sin la gracia de Cristo no justifican. Y asimismo en el Canon 32 dice, cito, el hombre, luego apunta, justificado por las buenas obras que hace con la gracia de Dios. Entonces, no hay ninguna parte de la cita de Monseñor Brian Farrell que, lleva una contradicción abierta con alguna cosa que yo haya afirmado. Lo que hay es una diferencia de énfasis, simplemente. Eso. Muy bien. Y de hecho, pues, ahora pues hablando, entendiendo que él es el secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, solamente quiero hacer un apunte un poco salida del tema, y es que hace poco pues estaba hablando sobre el ecumenismo y precisamente dentro de lo que encontré en mi investigación fue con un video suyo en el que usted explicaba que nosotros no podemos ceder en nuestra verdad, pues la revelación católica, sino que lo que podemos negociar es como el tono o la forma en la que vamos a hablar con nuestros hermanos separados o con las personas de otras religiones. Pero debatir o precisamente pues hacer apologética no va para nada en contra de la unidad de los cristianos. De hecho, lo que Jesús buscaba, lo que él quería era la unidad de todos nosotros, y pues este tipo de debates, hacer apologética, es nada más que seguir como contribuyendo para que todos realmente creamos en lo mismo, que seamos una misma iglesia. Exacto. Lo has captado muy bien. El debate es un medio para esto. Yo nunca digo que es el único medio, o yo no soy tan ingenuo como para creer que los solos argumentos a nivel de debate son lo que convierten de por sí a la persona. No, sirven como una ocasión o como una causa instrumental, pero la causa formal va a ser la moción del Espíritu Santo. La apologética no se reduce al debate, está también la oración. Y al mismo tiempo hay contextos. Un contexto es, por ejemplo, un acuerdo ecuménico, Monseñor Brian Farrell habla en ese contexto. Otra cosa es un debate. No es que las cosas se contradigan, pero va a haber una diferencia de tono, como dices, y una diferencia de énfasis. Por ejemplo, y con esto cierro esta pequeña digresión que me parece muy valioso esto que trae esa colación. Yo tengo amigos protestantes,
Hay por ahí, por ejemplo, un filósofo por ahí que me acusaba como que, yo solo puedo valorar a un protestante en la medida en que sea católico. A ver, entendamos, en primer lugar, o sea, a mis amigos protestantes, yo los valoro como personas, los quiero, los amo en Cristo, son mis hermanos en Cristo. Ahora bien, como yo los amo, voy a querer el mayor bien, porque como explica Aristóteles, amar es desear el bien del otro. Y si los amo más, voy a querer el mayor bien. Y si desde mi conciencia considero que en la fe católica está la plenitud de la verdad, voy a querer que vengan a la plenitud de la verdad. Pero eso no es porque no los ame y que recién voy a comenzar a amarlos si se hacen católicos. O como que fuera que lo único que me interesase. No. Por amor yo quisiera el mayor bien para ellos y quisiera que fuesen católicos. Pero eso no significa, uno, que voy a dejar de amarlos si no se hacen católicos. De hecho, les comento que hay una persona que me escribió al privado, no voy a dar el nombre obviamente, y me decía que estaba dirimiendo entre si hacerse católico u ortodoxo. Y me decía algo como, bueno, pero incluso si me hiciese ortodoxo, seguiría nuestra amistad, ¿no? Y yo le dije, incluso si te hicieses ateo, seguirías teniendo mi amistad. Entonces, yo soy muy excluyente y muy duro con la cuestión de la verdad. O sea, 1 más 1 es 2, punto. No me vengas con que es 3. No me vengan con tonterías de que es 4, 16, menos 8. Eso no lo acepto. Pero procuro ser incluyente con la cuestión del amor. Y no dejar a nadie fuera de mi oración. Y no dejar a nadie fuera del amor que Cristo ha puesto en mi corazón. O sea, inclusive a los enemigos. Inclusive a los que no creen como yo. A protestantes, ateos, budistas, tenemos que tener amor por todos. En ese contexto, pues hay situaciones de debate donde uno va a tener que ir en una lógica de debate y un lenguaje de debate. Pero no piensen que cuando yo recibo amigos protestantes en mi casa, porque he tenido reuniones con amigos protestantes, yo le digo, ya, tú vas a hablar tanto tiempo y yo apunto todo y te refuto todo lo que has dicho y te voy a dar pacatazo y cosas así como los términos que usan raros hoy en día. No. Nos sentamos a comer, conversamos nuestras cosas, nos reímos, hablamos también de nuestras diferencias doctrinales y todo eso, pero se hace en un ámbito como se habla en una cena con amigos, distinto a un contexto de debate. Pero un debate es un debate, porque hay quienes me quieren poner así como que, o sea, Dante Urbina es como un monstruo que a todo el mundo lo trata como si fuese debate y no es así tampoco. Claro. No, yo también pues tengo personalmente muchos, incluso familiares muy cercanos, protestantes, pues muchos amigos ateos, pero sí es entender algo que nos dice el Papa Benedicto XVI en el libro Padres de la Iglesia cuando habla sobre San Justino Mártir, y es que la apologética no tiene solamente una dimensión defensiva, que yo solamente tengo que hablar, que hacer apologética cuando me están atacando, entonces me tengo que defender, sino que también desde el principio ha tenido esa dimensión misionera, o sea, de llevar a Cristo a los demás a partir de la razón para los que necesiten esos argumentos. Entonces, yo creo que ya sigamos a la tercera pregunta, que es respecto del caso del buen ladrón al que suelen apelar los protestantes para decir que se salvó por la sola fe. Usted ha comentado que en realidad el buen ladrón sí habría hecho obras como defender a Cristo, siendo en cierto modo el primer apologeta, y también llevó su sufrimiento con paciencia. Entonces, ¿usted qué respondería a aquellos que dicen que esas no cuentan como obras, o que identificar tales como obras no tendría ningún precedente en la tradición católica y que solamente sería su interpretación privada? Sí, también salen esas líneas de objeción, ¿no? En los debates sobre la justificación por la sola fe es clásico, o sea, es clásico que te traigan el caso del buen ladrón y te dirán, pues mira, el ladrón se salvó solo por creer en Jesús porque es absolutamente obvio que no hizo ningún tipo de obra, y como no hizo ningún tipo de obra, lo único que podía hacer era tener fe y con eso se salvó y punto. A ver, pero la premisa implícita o explícita de este razonamiento protestante, que el buen ladrón no hizo ningún tipo de obra, ¿se sostiene bíblicamente? Vamos a Lucas 23:41. Dice, el buen ladrón dice, nosotros padecemos con justicia porque recibimos lo que merecemos, pero refiriéndose a Cristo, ningún mal ha hecho. Entonces, ahí tenemos pues las obras a las que hace referencia, ¿no? Y que salen de lo que yo he argumentado en su momento. El buen ladrón hizo, en primer lugar, la obra de defender a Cristo. O sea, en cierto modo fue el primer apologista. Qué maravilloso. Yo creo que nos deja una buena lección a los que hacemos apologética. O sea que, en cierto modo,
el buen ladrón haya sido el primer apologista. Porque si de verdad hacemos apologética con espiritualidad y siendo conscientes de quiénes somos y de quién es Dios, pues nos tenemos que sentir muy pequeños, por no decir hasta miserables, en medio de eso, ¿no? Yo veo mi miseria todos los días, pero felizmente, como dice el filósofo Blaise Pascal, también veo la misericordia de Dios. Decía el filósofo católico Blaise Pascal que si el hombre solo ve la misericordia de Dios y no ve su miseria, termina cayendo en una relajación moral, como que Dios perdona todo y yo estoy bien y todo está bien, etcétera. Todo lo pecador y miserable que soy, etcétera. Entonces, bueno, por la gracia de Dios tengo ocasión de poder ver mi miseria y su misericordia. Entonces, muchas veces en mi apologética me siento como el ladrón en la cruz. O sea, hay cosas malas que yo he hecho, que tengo mis fallas, que tengo mis pecados, que le he fallado a Cristo. Pero aún así, en medio de mi insuficiencia, puedo decir, ningún mal ha hecho. Cristo es el Cordero puro, el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Puedo proclamar eso. Aunque yo tenga mis manchas, puedo proclamar que Él es el Cordero sin mancha. Dicho eso, entonces, sí, efectivamente, sostengo que el buen ladrón en la cruz hizo la obra de defender a Cristo y en cierto modo fue el primer apologista. Ahora, por ahí salió un apologeta protestante a decir, ¿cómo se le va a ocurrir a Dante Urbina decir que hacer apologética es una obra? Yo no sabía que hacer apologética es una obra. Y yo le pregunto, oiga, si usted es un apologeta protestante y dice que hacer apologética no es una buena obra, entonces ¿en qué quedamos? ¿Es una mala obra? Porque es evidente que hacer apologética es una obra, eso es evidente. Entonces, si no es una buena obra, entonces es una mala obra y entonces usted está obrando mal al hacer apologética, ¿o es una obra indiferente como estornudar o rascarse la nariz? Vamos, no, hacer defensa de la fe es una buena obra, es un modo de confesar a Cristo ante los hombres, y el propio Jesús lo valora en esos términos. Mateo 10:32. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la obra que hizo el buen ladrón. Estaba ahí crucificado y reconoció a Cristo como rey, recuérdame cuando vengas en tu reino, y lo proclamó como inocente. El rey inocente, el rey del reino de los cielos, inocente que muere en la cruz. Eso está proclamando el buen ladrón. Entonces se está poniendo de parte Cristo delante de los hombres. Está haciendo esa obra. Ahora, alguno dirá, sí, pero Dante Urbina aquí viene con su interpretación privada, Dante Urbina es desobediente a su magisterio y no sé cuánto, ¿no? O sea, los protestantes, no siendo capaces de refutarme bíblicamente, entonces vienen a decir, no, es que Dante es desobediente a su magisterio y está inventando su interpretación privada de la Escritura. No. Papa Juan Pablo II, en su homilía por la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 22 de noviembre de 1998, dice, abro cita, el buen ladrón crucificado con Jesús de algún modo llegó al corazón de esta verdad. De hecho, en un cierto sentido, él se convirtió en un profeta de este reino eterno, cuando, colgado en la cruz, dijo, Jesús, recuérdame cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Entonces, lo que yo digo hasta que se queda modesto, porque estoy siendo el primer apologista en cierto modo. Papa Juan Pablo II está diciendo que en cierto modo se convirtió en un profeta. Entonces no me vengan a decir que yo estoy haciendo una visión que no tiene un anclaje en el magisterio. Primero hay que informarse antes de hablar, como dice el libro deuterocanónico de Eclesiástico 18:19. Antes de hablar, infórmate. De otro lado, vamos con la segunda obra que se mencionaba, la obra de llevar su sufrimiento con paciencia. Entonces, por ahí un apologeta protestante escuché que apeló al absurdo de decir que esa obra no cuenta porque el mal ladrón también tuvo que llevar su sufrimiento con paciencia. Tanto el buen ladrón como el mal ladrón, los dos tenían que llevar su sufrimiento con paciencia porque no podían bajarse de la cruz. ¡Falso! Eso es no entender el punto más mínimo. Físicamente sí, los dos estaban pegados a sus respectivas cruces, no podían bajarse, ok. Pero yo no estoy hablando de la situación física, sino de la disposición espiritual.
El mismo sufrimiento físicamente de ambos, de estar atados, pegados, clavados a sus respectivas cruces, no es la diferencia. La diferencia es la actitud. El buen ladrón dice, sufrimos esto con justicia porque recibimos lo que merecemos. Eso es llevar su sufrimiento con humildad, resignación, paciencia. No es una obra física, porque tenía las manos atadas, pero sí es ciertamente una obra espiritual del corazón. Obra que el mal ladrón no hizo, porque no lleva su sufrimiento con ese tipo de disposición. Entonces los dos ladrones estaban en la misma situación física, pero en distinta disposición espiritual y tenían distintas obras espirituales. Y de nuevo saldrán a decir, Dante Urbina viene con su interpretación privada, Dante Urbina se está inventando cosas de su propia mente y no tiene absolutamente ningún antecedente en la tradición católica. Repito, infórmense antes de estar acusando tan a la ligera. Dice San Luis María Griñón de Montfort en su carta circular a los amigos de la cruz, numeral 33, abro cita. Tengan presente estos versos. Escógete una cruz de las 3 del Calvario. Escoge sabiamente porque es necesario padecer sabiamente o como penitente, o como sufre un réprobo que pena eternamente. Padecer sabiamente es Cristo. Padecer como penitente es el buen ladrón. Como un réprobo que pena eternamente, el mal ladrón. Esto es un comentario mío. Vuelvo a citar lo que dice justo a continuación este santo. El santo del siglo XVIII, por si acaso. O sea, es parte de la tradición. Es decir, que si no quieren sufrir con alegría como Jesucristo, ni con paciencia como el buen ladrón, tendrán que sufrir como el mal ladrón a pesar suyo. Entonces ya lo tienen. Lo que estoy diciendo no es algo que yo me inventé ahí yendo en el bus a mi trabajo o entre gallos y medianoche, ¿no? Tiene su asidero en la tradición católica. Claro, más claro, imposible. Entonces, bueno, la cuarta pregunta que tenemos por aquí es, ¿usted qué le respondería a aquellos protestantes que para criticarlos escudan en sus supuestos conocimientos de griego y hasta llegan a decir cosas como que usted no puede criticar la doctrina de la sola fide porque Lutero y Calvino eran expertos en griego y entonces sí sabían lo que hacían cuando proponían esa doctrina? A ver. Yo entiendo que hay ciertas habilidades intelectuales, académicas o ciertas herramientas que tienen su utilidad. Por ejemplo, es útil el saber inglés. Es útil el poder comprar libros académicos. Es útil el poder acceder a libros de patrística. Es útil saber griego. Es útil saber hebreo, arameo. Es útil conocer filosofía, etcétera. Hay distintas habilidades. Pero no puede caerse en un fetichismo de tal o cual herramienta o habilidad. Eso es absurdo. Entonces, hay algunos apologetas protestantes que caen en una suerte de fetichismo del griego o de la gramática, que pretenden que con el griego y la gramática ya lo máximo y se puede resolver todo y que es el non plus ultra. No, por favor. Y sí, efectivamente, yo escuché a un apologeta protestante que llegó a una afirmación tan absurda de este extremo, ¿no? De decir como que, bueno, Lutero, Calvino sabían lo que hacían porque eran expertos en griego al proponer la sola fe, Dante Urbina no es un experto en griego, entonces, pues ya está, Dante Urbina no se le puede creer y a Lutero y Calvino sí tenemos que prestarle oídos porque ellos eran expertos en griego. Bien, voy a ofrecer no una ni dos, sino 4 refutaciones a tal tipo de absurdo argumento. Primero, esa lógica se autorrefuta. Miren, si se dice que uno no sabe nada por rechazar una doctrina que afirmaban Lutero y Calvino, apelando a que ellos supuestamente eran expertos en griego, eso termina volviéndose en contra de esos mismos protestantes que afirman tal cosa. ¿Saben por qué? Porque Lutero y Calvino afirmaban doctrinas que hoy en día varios protestantes rechazan. Inclusive ese tipo de protestantes o apologetas protestantes que hacen ese argumento malo. Les cito lo que dice Lutero. Martín Lutero, en su obra sobre el rebautismo, 1528, abro cita. Si el bautismo de infantes no fue correcto, se seguiría que por más de 2000 años no hubo bautismo ni cristiandad alguna, lo cual es imposible. Lutero está afirmando que es válido el bautismo en niños. Increíble. Entonces, ¿qué hacemos, señor apologeta protestante? Decimos que como Lutero sí sabía lo que hacía y sabía griego, y Lutero está defendiendo el bautismo de niños, entonces hay que creerle a Lutero y a usted no, porque usted rechaza el bautismo de niños, ¿ah?
Asimismo, dice Juan Calvino en su obra Institución de la Religión Cristiana, libro 4, capítulo 16, numeral 8. No se puede privar a los infantes del bautismo sin una abierta violación de la voluntad de Dios. Ese tipo de apologeta protestante que me hizo esa crítica que Lutero, Calvino saben el griego y Dante no, entonces hay que tomar en serio a Lutero, Calvino y a Dante no, rechaza el bautismo de niños. Pues bien, Calvino también afirma de forma muy fuerte el bautismo de niños. Entonces, según su lógica, se autorrefuta, porque habría que creer en el bautismo de niños que defendieron Lutero y Calvino y no en su rechazo al bautismo de niños. El segundo punto es que hay académicos protestantes conocedores de griego que de verdad han examinado a fondo el contexto y sostienen que Lutero y Calvino más bien malentendieron a Pablo sobre el asunto mismo de la justificación. Por ejemplo, el académico protestante Matthew Bates, PhD por la Universidad de Notre Dame, en su libro Salvation by Allegiance Alone, capítulo 5, dice, cito traduciendo desde el inglés. Entonces, ¿cuál es el punto de esta reciente discusión académica sobre la salvación en las cartas de Pablo? En corto, se afirma que dos de las cartas más importantes de Pablo, Romanos y Gálatas, habían sido sistematizadas por los reformadores, tales como Martín Lutero, Juan Calvino y especialmente sus descendientes espirituales, como si Pablo hubiera estado tratando de enseñar a sus antiguas congregaciones cómo una persona viene a ser salvada, es decir, por fe y no por obras. Al llegar a esta conclusión, no obstante, los reformadores protestantes habían de hecho proyectado falsamente sus concepciones caricaturizadas de la enseñanza católica medieval, es decir, la enseñanza católica que demanda obras como una condición para la salvación, sobre el judaísmo antiguo. Fin de cita. Traducido en sencillo, ¿qué está diciendo este académico protestante? Que Lutero, Calvino y la generación subsiguiente que vino de ellos, en el contexto de la Reforma, cuando leían a Pablo y veían que Pablo hablaba en contra de las obras de la ley, no estaba hablando en contra de la visión católica o una visión tipo católica que incluye obras en la justificación, no. Contra lo que estaba hablando Pablo era contra las tendencias judaizantes del primer siglo. Entonces, este académico protestante nos está diciendo que Lutero y Calvino malinterpretaron a Pablo. Y este señor no es un ignorante griego, es alguien que se ha metido a hacer una investigación profundísima de cómo se utilizaba la palabra griega para fe, pistis, en el contexto del siglo I, ¿no? Vamos a la tercera respuesta. Miren, los ortodoxos también rechazan la sola fide, y entre ellos está el grueso de cristianos de habla griega. ¿Me van a decir entonces que el griego resuelve el asunto? O sea, si me vienen con el cuento de que, es que con el griego se demuestra que la sola fide es la doctrina verdadera y los católicos están equivocados. Oiga, usted puede tener todos los estudios de griego que le dé la gana, pero hay gente que habla el idioma griego. Los ortodoxos, por ejemplo, en gran parte tienen a cristianos de habla griega y rechazan la sola fide. Entonces, vamos, no me vengan a apelar como que el griego resuelve las cosas a favor de la sola fide. Dice, por ejemplo, el autor ortodoxo Robert Arakaki, en su artículo Responding to Pastor Jordan Cooper, en www.orthodoxbridge.com, abro cita. Traduzco desde el inglés. Lo que me llama la atención es que la doctrina protestante sola fide, como una novedad teológica inventada por Martín Lutero en los 1500, nunca fue parte del antiguo consenso patrístico. Al convertir la sola fe en un dogma y la línea teológica por la cual se valora la ortodoxia de otras tradiciones teológicas, el protestantismo se ha convertido en doctrinalmente cismático. Esto lo dice un autor ortodoxo. ¿Ok? Así que eso de que vienen a apelar, es que los ortodoxos sí son buenos y los católicos son unos garroteros, malvados, etc. Mire, este autor ortodoxo dice esta frase fuerte sobre la innovación teológica que es la sola fide. Pero alguno tal vez me dirá, oye Dante, pero una cosa es los que hablan griego hoy en día, que está muy separado de la época neotestamentaria. Sí, pero ahí les viene otro problema, que los padres de la iglesia de habla griega, que hablaron el griego koiné, que fueron de generaciones subsiguientes a los apóstoles, que estuvieron más cerca de ese contexto cultural, hablando griego, rechazan la sola fe.
Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, de habla griega, en sus homilías sobre el Evangelio de Juan, y este es mi cuarto punto, en la homilía 31, dice, cito, no afirmamos que la sola fe es suficiente para la salvación. Asimismo, en su homilía sobre la segunda epístola a los Corintios, homilía 2, dice, cito, no solo por creer viene tu salvación, sino también a través del sufrimiento y la perseverancia. Entonces, no es la sola fe, sino también hay otros medios en adición como el sufrimiento y la perseverancia. En consecuencia, este padre de la iglesia de habla griega, cercano a tiempos apostólicos, rechazó también la sola fide. Perfecto. Dice entonces, la quinta pregunta que tenemos es, ¿usted cómo respondería al argumento gramatical que usan ciertos protestantes para intentar probar la doctrina de la sola fide diciendo que en Efesios 2:8 la frase por medio de la fe es la única que modifica la frase verbal sois salvos? Así que como es el único mediador, se sigue que gramatical y sintácticamente la salvación sería solo por fe. Sí, ¿no? Hay dentro de este fetichismo de la gramática, la sintaxis, la morfosintaxis, ¿no? A veces se utilizan términos rimbombantes como para sorprender a algunos, el análisis morfosintáctico, plucuamperfecto, neurolingüístico, etcétera. No, o sea, uno puede utilizar todas las herramientas que le dé la gana, pero si comete falacias lógicas, sus conclusiones no se siguen, ¿ok? Entonces, sí, está bien, hay que hacer análisis morfosintáctico, estoy de acuerdo, pero si cometen falacias, no van a llegar a buenas conclusiones. Y ese tipo de argumento gramatical comete una falacia non sequitur. Mire, el texto de Efesios 2:8 dice que somos salvos por medio de la fe. Entonces se toma el texto y dice, mire, el único modificador de salvos es por medio de la fe, entonces es el único medio, y gramaticalmente como es el único medio, entonces ya es la sola fe. Qué curioso la cantidad de malabares gramaticales que tienen que hacer en vista de que ni una sola vez en la Biblia se habla de la sola fe para justificación. La única vez en la Biblia que se habla de sola fe es para decir que no justifica, Santiago 2:24. Entonces tienen que entrar a malabares gramaticales. Pero miren, Efesios 2:8 simplemente demuestra la justificación por la fe. Ese texto te dice que somos salvos por fe, estoy de acuerdo. Como católico creo en la justificación por la fe, pero no dice la sola fe. No dice que toda la justificación esté resuelta por la sola fe. Inferir esto último sería como que yo diga en una actuación del nido de mi hija, esa es mi hija. No menciona a nadie más y alguien falsamente por ello infiera que yo digo que solo ella es mi hija cuando también tengo un hijo. O sea, imagínense en el parque, están jugando 3 niñas en el parque, ¿ya? Y yo señalo a la niña en medio y digo, esa es mi hija. Entonces, uno de estos genios gramaticales van a agarrar mi frase y van a decir, oye, acá la única referencia, el modificador, el referente del es su hija, entonces se sigue solo su hija. A ver, esa solo es mi hija en referencia con las otras dos, pero eso no quita el hecho de que yo tenga, por ejemplo, mi hijo. Entonces, del mismo modo de que en un versículo concreto se hable de la fe, pues no implica que se excluya todo lo demás. Del mismo modo con que yo señale a mi hija cuando están jugando 3 niñas, diga, esa es mi hija, no excluye que pueda tener otros hijos, ¿no? Por otra parte, hay que decir que ese argumento gramatical es una lógica suicida. ¿Por qué? Porque la lógica de ese argumento es apelar a que en ese versículo la frase por medio de la fe es el único modificador de la frase sois salvos. Ya, ok. Si es su argumento, esa lógica se mata a sí misma, porque terminaría probando que la justificación no es por la fe solamente. Se los demuestro. Miren, en Efesios 2:8 dice, sois salvos por medio de la fe. La palabra griega que utiliza para decir por medio de es la palabra griega dia. ¿Saben qué? El apóstol Pablo utiliza exactamente esa misma palabra griega en otro pasaje. Primera de Timoteo 2:5 dice, será salva, habla de salvación, será salva por medio, palabra griega dia, del engendrar hijos, si permanece en fe, amor y santidad. Entonces, si me están diciendo que Efesios 2:8 justifica la sola fe porque el único modificador en el por medio de es la fe,
Entonces esa lógica se autorrefuta porque en 1 Timoteo 2:15 se pone por medio de engendrar hijos. ¿Cuál es el contexto? Que Pablo nos está diciendo que las buenas madres cristianas, en esa obra de ser buenas madres cristianas, permaneciendo no dice solo en la fe, el amor y la santidad, será salva. Conecta la salvación, qué bello esto, que no cabe en la teología protestante. Conecta la salvación a la obra de ser una buena madre, permaneciendo en fe, amor y santidad. Esto es alucinante, esto es muy bello, esto es muy bonito. Tal vez salgan protestantes a ridiculizar este tipo de ideas, pero Pablo nos está informando esto y utiliza el término griego día por medio de, así que tenemos un modificador que ya no es la fe solamente, sino que incluye más cosas. El último punto que quiero señalar en refutación a ese pseudoargumento gramatical es que termina probando demasiado. Porque del hecho de que en un versículo concreto solo se menciona un modificador de la salvación o justificación, entonces se infiere que toda la salvación o la justificación es solo por ese factor. Con esa lógica terminan probando la justificación por obras. Se los demuestro. Santiago 2:25 dice: la prostituta Rahab, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Yo les pregunto, señores genios de la gramática, ¿cuál es el modificador del verbo justificada? Por obras. ¿Hay otro modificador dentro del versículo de Santiago 2:25? No, el modificador es por obras. Entonces, si van a decir que Efesios 2:8 demuestra la sola fe porque el modificador ahí es solamente la fe, con esa lógica absurda, Santiago 2:25 demostraría la salvación solamente por las obras. Obviamente yo no suscribo tal lógica absurda, sino que juntando Efesios 2:8 con Santiago 2:25 diré que la justificación es por fe y obras. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos es, ¿usted cómo respondería al argumento de que dado de que en Romanos 5:1 se habla del ser justificado como algo ya en el pasado, ya dado en el pasado? ¿Esto significaría que la justificación es un evento que se da solamente una vez y no que es algo que se trata de un proceso? Sí, buen punto. En la visión reformada estándar se plantea que la justificación es un decreto que es en un momento por la sola fe y ya se resuelve todo ahí. Punto. En cambio, en la visión católica de justificación por fe y obras, la justificación es un proceso a lo largo de la vida. Entonces, claro, con este pseudoargumento gramatical sale pues algún listillo de decir, no, es que se habla de la justificación en tiempo pasado, aoristo, no sé cuántos, completo, etcétera, etcétera, y por lo tanto ya está totalmente resuelta. Ese pseudoargumento se cae muy fácil, porque en la Biblia se habla de la justificación no solo en tiempo pasado, sino en presente continuo y también en futuro. Romanos 5:1, habiendo sido justificados, ¿no?, en el pasado, ¿no? Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es ya un presente continuo. Romanos 2:13, no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Tiempo futuro. Y nótese que en ese tiempo futuro se lo vincula a obras, porque ser hacedores de la ley es obrar. El hacedor es el que obra. Entonces te está diciendo los obradores serán justificados. De otro lado, si me van a decir que la justificación no es un proceso porque hay tal o cual pasaje como Romanos 5:1 que lo utiliza en un tiempo pasado o en un tiempo gramatical, no sé cuántos, etcétera. Pues miren, el mismo Pablo en 1 Corintios 6:11 habla de la salvación también, de la santificación también en tiempo pasado, junto con la justificación. Dice en 1 Corintios 6:11, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Les explico. Si van a utilizar que porque un término se usa en tiempo pasado para decir que ya no es un proceso y que es un evento en un solo momento, los protestantes tendrían que decir entonces que no solo la justificación, sino también la santificación, porque en este pasaje se lo utiliza así gramaticalmente en un pasado, la santificación sería algo ya resuelto en un solo momento. Pero resulta que la visión protestante es que la santificación sí es un proceso. Entonces no pueden ser inconsistentes y por lo tanto se les cae su pseudo argumento gramatical. Cierro diciendo, este es un poco mi estilo, mi forma. Yo soy muy duro con las ideas, pero procuro
no meterme, ¿no?, con lo que son las personas. Sí, puedo criticar ciertos actos y actitudes de las personas y cuando caen en ciertos extremos puedo señalar eso también. Y uno puede usar el recurso a la ironía y todo eso, ¿no? Pero el insulto, la calificación personal, el ataque grosero, yo procuro no hacerlo. Digo procuro porque uno también puede fallar o puede fallar sin darse cuenta, ¿no? Pero en lo posible trato de no llegar a esos extremos, aunque otros sí realicen esos ataques conmigo. Claro. Claro, pero como usted también nos decía en otros videos, es la cruz que nos toca cargar a nosotros, pues, por hacer esta labor, sobre todo a usted. Sí, gracias. Yo tomo mucho como referencia al apóstol Pablo, mucho, mucho. Y bueno, la Biblia me lo manda, 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo, dice Pablo. Y ojo, Pablo recibía ataques, muchos ataques. Y si ustedes leen la carta de Pablo, no es que Pablo decía, ay, sí, yo, pobrecito, sí, pues cargo con estos ataques y me cierro la boca y no digo nada, ¿no? O sea, Pablo alzaba su voz. Pero Pablo alzaba su voz no para atacar personalmente, pero sí tenía que decir las cosas claras. O sea, Pablo era alguien que hablaba fuerte y claro. No con odio, pero sí con fuerza. Claro. Yo pienso mucho también en San Atanasio, que fue exiliado yo no sé cuántas veces y tuvo que sufrir tanto por defender la verdad y es una de las personas en las que se sostiene, pues por las que se sostuvo y tenemos hoy pues la iglesia y la fe que tenemos hoy. Ese es un buen punto. Me gustan esos temas que traes a colación, ¿no? San Atanasio, a quien se le atribuye la frase, si el mundo está contra la verdad, pues yo estoy contra el mundo. Y dentro de ese mundo que se puso en contra de San Atanasio, hubo católicos incluso. Incluso hubo personas de la jerarquía católica que no defendieron a San Atanasio o que lo atacaron o desdeñaron o permitieron injusticias para con él o le cometieron injusticias. Y San Atanasio tuvo que sufrir todo eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso, o sea que si uno quiere de verdad hacer una defensa de la fe católica, se va a encontrar con ataques o críticas no solo de parte de protestantes, te puedes encontrar con ataques y críticas que vienen de los mismos hermanos católicos. Y a mí me ha sucedido antes, me viene sucediendo y me seguirá sucediendo. Pero esto es parte de este camino. Y bueno, yo retomaría la frase de Montfort. Si hay que cargar una cruz, escoge sabiamente cómo la vas a cargar, con sabiduría como Jesús, como penitente como el buen ladrón, o con impaciencia y maldiciendo como el mal ladrón. Cada uno escoge. Claro. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado este rato en esta página, en Apologéticos. De verdad, para mí es un honor haber estado este rato con usted, pues que es uno de los grandes pues referentes que tenemos. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación y sobre todo agradezco que se quiera hacer una buena defensa de la fe. Porque yo veo que cuando tú traes comentarios adicionales, tú no cedes en la verdad, no cedes en la doctrina, pero traes los elementos de espiritualidad, de caridad, de reflexión, de santidad, ¿no? Porque yo creo que hay unos males que hay que evitar. Hay algunos que son tan pan de azúcar que no ponen la verdad en claro cuando debe ponerse. Y es todo como, ay, amor y paz, y hay que agarrarnos de la manito y tomar el tecito juntos, qué bonito, no sé cuántos, etcétera, pero no defienden firme la verdad cuando ésta está siendo gravemente atacada. Pero hay otros que hacen su defensa fuerte la verdad, pero hacen unas miniaturas o utilizan unos calificativos, insultos, y digo también de parte católicos, hay católicos que caen en eso que no debe ser, ¿no? Entonces hay algunos que defienden la verdad sin caridad, y hay unos que pretenden, ay, pura caridad sin defensa de la verdad. Entonces yo valoro mucho páginas como esta, que buscan tener un buen enfoque de la apologética con caridad y con verdad. Gracias. Claro. Sí, pues la idea es esa, lo que decíamos ahorita, no hacer apologética para decir que yo tengo la razón, para imponerle mi forma de pensar a los demás,
sino lo que usted también decía, o sea, porque a mí Dios me dio una gracia tan grande de conocer lo que era su iglesia, de encontrar pues que este es el camino pues que lleva a la verdadera vida, que yo se lo quiero llevar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces de eso se trata. Así es. Entonces, pues sí, de verdad, muchas gracias por el trabajo que usted hace, porque también tiene un impacto gigantesco y y es pues muy, muy bueno, y la forma en la que usted se deja usar como un instrumento del Señor, que seguramente también hace muchísimo bien. Bueno, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Claro, así es. Bueno, muchas gracias también a todos los que se conectaron. Entonces, y nos seguiremos viendo en otras entrevistas. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.